Muy buenos días tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos una vez más en esta mañana de hoy, martes 29 de diciembre del año 2020, a este espacio llamado Bajo la Sombra del Omnipotente. Bien, mis amados, como bien he sabido, ya estamos en los últimos días de este 2020 y quisiera esta mañana aprovechar unos minutos para eh, recordar todos los eventos que hayamos tenido durante este 2020 y por qué no ser agradecidos hoy con el Señor, permitir que hoy de nuestro corazón y de nuestros labios salgan palabras de gratitud. Mire que Dios honra un corazón agradecido. Alguien dijo en algún momento que el que pide con fe recibe por su fe, pero que el que pide con gratitud, el que agradece, ese recibe el doble y mucho más. Así que qué bueno que así como tal vez nosotros como seres humanos a veces en algunos momentos esperamos que cuando hacemos un favor nos agradezcan. Es lo mínimo que uno espera, que le digan gracias por ese favor que me ha hecho. Cuánto más nuestro Padre Celestial anhela oír de cada uno de sus hijos precisamente esas palabras de gratitud, que por un momento nos detengamos solamente para agradecer y valga la oportunidad en este 29 de diciembre, ya prácticamente finalizando este año, aprovechar estos espacios ya finales para agradecer todo lo bueno que el Señor ha sido con nosotros durante este 2020, aún en medio de tantas luchas de un año que fue bastante difícil para todo el mundo y sin embargo hasta aquí nos ha guardado el Señor. Quiero animarle para que miremos juntos el Salmo 138. Abra allí rápidamente su Biblia en el Salmo 138. Y en el Salmo 138, en Reina Valera 60, encontramos un título que precisamente tiene que ver con lo que estamos hablando. En esta versión Reina Valera 60, el Salmo 138 dice de la siguiente manera, dice: acción de gracias por el favor de Jehová. No sé si usted tal vez tenga mucho que agradecer al Señor, si el Señor haya hecho muchos favores en su vida durante todo este 2020. Así que leamos el Salmo 138. Dice de la siguiente manera, dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Estamos en el Salmo 138 y recordemos que vamos a usar de estos espacios finales de este 2020 que ya está prácticamente acabando para agradecer esos favores que el Señor ha hecho y tenido para con nosotros durante todo este 2020. Recuerde que ha sido un año difícil para todo el mundo. Eso aquí nadie escapó ante estas situaciones que nos correspondió vivir durante este 2020. Y sin embargo, si hoy estamos aquí, si hoy podemos venir a su presencia, si hoy podemos despertar, oiga, yo creo que son razones suficientes
para estar agradecidos con el Señor porque hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí nos ha traído, hasta aquí nos ha bendecido, en medio de tanto caos, tantas situaciones difíciles que ha habido durante este año, y mira cómo el Señor hasta aquí nos ha sostenido. Entonces estábamos leyendo el Salmo 138 y recuerde que el Salmo 138 en Reina Valera hay un título que dice Acción de gracias por el favor de Jehová. Así que, como decía hace un momento, cuando nosotros hacemos un favor, lo mínimo que esperamos es que nos digan gracias. ¿Cómo nos sentimos a veces cuando hacemos un favor y como que ni las gracias nos dan? Uno se siente como raro. Imagínate cuánto más nuestro Dios espera oír de sus hijos unas palabras de gratitud. Pero aquí no nos está invitando solamente a las palabras de gratitud, sino dice que a las acciones. Dice acciones de gracias por el favor de Jehová. Y acciones pues es obediencia, acciones es confianza, acciones es hacer su voluntad, acciones es agradar al Señor en todo lo que Él anhela que le agrademos. Así que Salmo 138, para quienes acaban de llegar a la transmisión, es un salmo que nos invita a eso. Y vamos a leerlo de nuevo para quienes acaban de llegar y vamos a ir orando con esa actitud de acciones de gracias. Mientras vamos leyendo, mientras vamos orando, vamos a ir recordando todos los eventos de este año. Tal vez hace un año, por esta época, teníamos planes, proyectos, teníamos propósitos, decíamos en el 2020 vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, teníamos proyectos y planes personales, familiares, laborales, empresariales, ministeriales, teníamos tantos planes hace un año para esta época, al 29 de diciembre del 2019, planes para este año que está terminando, y mira cómo todos los planes el Señor prácticamente nos los cambió a todos, nos tocó aprender muchas cosas y desaprender otras y acomodarnos a otras y ajustarnos a otras. Así que mire cómo el Señor ha hecho que este mundo de alguna manera se revolucione y sin embargo en medio de tanto caos hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y yo creo que es una de las razones suficientes para cerrar este año en estas transmisiones finales de este año dando gracias al Señor, agradeciendo al Señor. Hoy vamos a olvidarnos de todos nuestros pedidos. Mira que hay una situación. El que es ingrato, anda amargado porque no logró, no tiene lo que otros tienen y porque no logró y no tiene lo que quiso tener. Entonces, el que es amargado y el ingrato anda amargado por lo que no tiene, pero el que es agradecido anda agradecido por todo lo que tiene. Entonces, el Señor este año nos ha dado más que muchas cosas donde hemos visto que la muerte, por ejemplo, ha estado de moda. Durante todo este año fue la palabra prácticamente de moda. Y mire cómo el Señor hasta el día de hoy nos ha tenido con vida, nos ha sostenido. Razón suficiente para estar agradecidos. Muchos, inclusive conocidos, amigos y en algunos casos familiares, partieron, ya no están. Pero tú y yo estamos todavía, el Señor todavía nos tiene. Y quiero leer de nuevo el Salmo 138 y nos ponemos a orar. Dice Salmo 138, leo versión Reina Valera para todos ustedes. Dice de la siguiente manera, comenzando desde el título, dice, acción de gracias por el favor de Jehová. Así que dice la Escritura, te alabaré con todo mi corazón. Aquí cuando habla te alabaré con todo mi corazón, no está hablando del cardia. La palabra cardia para corazón, referirse al corazón, es decir, para ese órgano que mueve y bombea la sangre, no. Aquí está hablando de te alabaré con el centro de mi ser. La Biblia corazón significa el centro del ser humano, allá donde está el centro de todo. Dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Qué tremendo, el Señor hasta aquí ha sido fiel, hermanos, a pesar de que somos infieles, a pesar de que somos necios y tal vez este año le sacamos más canas al Señor, el Señor ha sido fiel hasta aquí. Dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas.
El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Miren eso tan bonito en el versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Muchas razones aquí para estar agradecidos con el Señor, por su misericordia, por su fidelidad, porque hemos clamado y nos ha escuchado, porque nos has vivificado, porque nos ha sostenido, nos ha fortalecido, nos ha guardado. O sea, hay miles y miles de razones por las cuales estar agradecido en esta mañana al Señor. Así que mi invitación en esta mañana es esa. Hoy no vamos a pedir por nada, hoy vamos a olvidarnos del pedido, hoy vamos solamente a agradecer, aún por esas dolencias, aún por esas situaciones, aún por las luchas, aún por todo eso, porque la misma Escritura dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos han ayudado para bien. Por ejemplo, todo esto que nos tocó aprender en este año, aprender a hacer iglesia, porque nosotros nadie se esperaba que este año nos tocara como nos ha tocado, pero para mí, por ejemplo, personalmente ha sido una gran bendición el poder transmitir durante este año por estos medios. Mucha gente de otros países se han conectado, personas que ni conocemos físicamente, pero los hacemos como tan cercanos. Cuando escriben, cuando nos saludan, uno dice, wow, esto ha sido tremendo, cómo el Señor se ha movido de una manera sobrenatural. A mí me han llamado personas de Italia, amigos que inclusive ni siquiera hacía años no los veía o no los veo y me llaman para decirme, por ahí te vi por Facebook. Yo, como si vean esto, tremendo el alcance que el Señor ha tenido para con todas estas cosas que nos ha permitido hacer durante este año. Hemos aprendido, nos ha permitido aprender más de su palabra, de profundizar más en ella, nos ha dado más tiempo para hacer un alto y poder masticar de una manera, por decirlo de alguna manera, masticar mejor su palabra, lo que Él quiere decirnos. Por ahí hay otro salmo que dice, estad quietos. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Saben que el Señor nos tuvo que aquietar un poquito, calmarnos un poquito en la velocidad que llevábamos en el tránsito de esta vida, para que lo conozcamos a Él. Y yo creo que han pasado los meses de este año y nos hemos dado cuenta que realmente hemos conocido mucho mejor a nuestro gran Dios. Hemos tenido una relación mucho más estrecha con nuestro gran Dios. Hemos permitido que nuestro gran Dios ministre muchas áreas de nuestras vidas, que transforme muchas áreas de nuestras vidas. Hemos permitido y hemos visto su mano poderosa cumpliéndose, como bien dice este Salmo 138 en su parte 8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en usted, en cada una de nuestras vidas, mi querido, de una u otra manera, aunque haya momentos que no entendamos los propósitos de Dios, aunque haya momentos que no entendamos, pero ¿por qué Dios lo hace de esta manera? Es porque Él está cumpliendo un propósito en usted y en mí, y es precisamente el llevarnos a crecer conforme a la estatura de su amado Hijo, que cada día nos parezcamos más a Cristo. Recuerde que en algunos momentos en estas transmisiones yo decía, el hecho de ser cristiano no es para ser felices en esta tierra, el hecho de ser cristianos es para parecernos más a Cristo. Y eso es lo que hace el Señor, que cada día nos pule con los propósitos, con las luchas, con las dificultades. A partir de ahí el Señor está usando, metiendo su mano en cada una de nuestras vidas, precisamente para irnos moldeando conforme al carácter de su amado Hijo. Aquí mismo lo dice, me llama la atención lo que dice por acá en el versículo 6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos.
Yo creo que el Señor tiene que tratar mucho con nuestras áreas, esa área del ser humano donde hay orgullo, donde hay situaciones de ese tipo, y el Señor tiene que bajarnos de allí, así sea a través de las luchas y los problemas que tal vez hayamos vivido durante este año. Bien, mis amados, usemos de unos minuticos para orar al Señor, pero recuerde, con gratitud. Recuerde todos los eventos que usted haya vivido durante este 2020, buenos y no tan buenos, y vamos a agradecer al Señor, dale gracias al Señor por todo eso, porque hay vida, porque hay vida. Tenemos nuestras manos, tenemos nuestras piernas, nuestros ojos, podemos ver, podemos respirar, podemos hablar, o sea, podemos pensar, podemos venir a su Biblia, podemos venir a orarle a Él. O sea, hay tantas razones por las cuales estar verdaderamente agradecidos. Recuerde que el ingrato vive amargado por lo que no tiene, pero el que es agradecido se contenta, vive en una etapa de contentamiento con lo que tiene y aprende a ser agradecido con lo que tiene y no está preocupado por lo que no tiene. Así que oremos al Señor, ¿vale? Amado Padre, te damos gracias en esta nueva mañana, Señor, de hoy 29 de diciembre, Padre amado. Ya estamos, Padre amado, en los últimos días de este 2020, Señor, que no ha sido fácil. No ha sido fácil, bendito Señor, para esta humanidad. No ha sido fácil para nuestras vidas. Ha sido, Señor, un año de aprendizaje donde hemos tenido que aprender y hemos tenido que desaprender, Padre amado. Es un año donde, bendito Señor, tú nos has enseñado, Señor, Dios de la gloria, a depender de ti. Porque tal vez, Señor, en otras áreas estábamos, oh Dios de los cielos, Padre amado, acostumbrados a muchas cosas, porque las veíamos todos los días, porque las palpábamos, estábamos tan acostumbrados al tener y al hacer, Padre amado, porque se nos había convertido en eso precisamente, en una costumbre. Ya nos habíamos acostumbrado a levantarnos, a irnos al trabajo, a reclamar, Padre amado, nuestro salario, a reclamar, a tener salud, a salir a la calle, bendito Señor, congregarnos, Padre amado, con otras personas, Padre amado, sin el peligro de, Señor, Dios de la gloria, o el riesgo mejor de ser amenazados por un contagio. Señor, este año ha sido, de verdad que ha sido bien atípico en todas las áreas. Es un año, Señor, ha sido un año, Padre amado, fuera de serie, donde, Señor, Dios de la gloria, hemos aprendido. Hemos aprendido muchas cosas, Padre amado, Dios de la gloria. Hemos aprendido, Señor, Dios de la gloria, a entender que, Señor, nuestros planes, Señor, Dios de la gloria, Padre amado, aunque son importantes, Señor, Dios de la gloria, Padre amado, pueden ser cambiados. Padre amado, ayúdanos, oh Dios de la gloria. Hemos entendido también que, Padre amado, por encima de nuestros planes están los tuyos, porque, Señor Dios de la gloria, tú cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros, pero a tu manera, como tú has propuesto, Señor Dios de la gloria, no a la nuestra, Padre amado. Y en esta mañana agradecemos tanta misericordia que has tenido para con nosotros, bendito Señor, porque como bien dice el texto, bendito Señor, porque tu misericordia, Padre amado, Dios de la gloria, ha sido, Padre Santo, y tu fidelidad han sido eternas, dice el texto allí. Te alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas, bendito Señor. Oh Dios de la gloria, durante este año, Padre amado, hemos visto tu misericordia, hemos visto tu mano de amor, de fidelidad, Padre amado, porque a pesar, Dios de la gloria, de que, Señor, hemos sido infieles, porque hay que reconocerlo, Señor, pero sin embargo, tú has permanecido fiel. Tú nos has sorprendido de maneras sobrenaturales durante este año, Señor, donde hemos visto, Padre amado, tu mano de amor, tu mano de grandeza, tu mano de misericordia, tu mano de fidelidad, Señor. Y en esta mañana, Señor, mientras recordamos cada evento, Señor, de Padre amado, de lo que nos ha correspondido vivir durante este 2020, Señor, Dios de la gloria, de nuestros labios, Señor, Padre amado, solamente salen palabras de gratitud. Como bien diría el salmista, bendito Señor, te alabaré con todo mi corazón,
delante de los dioses te cantaré salmos. Señor, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad. Y en esta mañana, Señor Dios de la gloria, tomamos la actitud que tuvo el salmista David de agradecer por tu misericordia, de agradecer por tu fidelidad. Señor Dios de la gloria, porque por tu misericordia es que realmente no nos has dado lo que realmente merecemos, Señor. Al contrario, más bien por tu gracia nos has dado lo que no merecemos. Y si nos damos cuenta, Señor Dios de la gloria, siendo sinceros contigo, Padre amado, Dios de los cielos, tal vez no mereceríamos, Padre amado, tanto favor tuyo, Padre amado. Por eso este Salmo 138 tiene un título que dice: acción de gracias por el favor de Jehová. Acción de gracias por el favor de Jehová. Cuántos favores, Padre amado, hemos recibido de parte tuya durante todo este 2020, donde hemos visto tu mano poderosa, donde hemos visto tu accionar, donde hemos visto tus propósitos cumplidos, Padre amado, en cada una de nuestras vidas, bendito Señor, donde, Padre amado, a pesar de que ha habido cosas, situaciones que han sucedido, que tal vez no las entendemos, que tal vez no las comprendemos, que tal vez, bendito Señor, nos ha llevado, Padre amado, a la interrogante, que nos ha llevado tal vez, bendito Señor, a preguntarnos, que nos ha llevado tal vez, bendito Señor, oh Dios de la gloria, hacernos esas preguntas: ¿y por qué esta situación? ¿Y por qué esta dificultad? ¿Y por qué esta situación que estoy viviendo? ¿Y por qué el Señor me permite pasar por todas estas situaciones? Tal vez, bendito Señor, al finalizar este año no tengamos las respuestas completas, Padre amado, de todos esos porqués, Padre Santo, que hicimos, o que de preguntas que hicimos durante todo este 2020. Pero lo único que sí, Dios de la gloria, podemos dar cuenta y testificar es que hasta aquí nos has sostenido, hasta aquí nos has guardado, hasta aquí, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre Santo, has guardado de nuestras vidas, porque tú eres fiel, bendito Señor. Como bien dice el salmista por allá en el Salmo 138, en el versículo 3, dice: Dios de la gloria, clamé, el día que clamé, me respondiste y me fortaleciste con vigor en mi alma. Claro que sí, Señor Dios de la gloria. Todo este año, Señor, Padre amado, a lo largo de este año hemos orado, hemos clamado, y Dios de la gloria, nos has respondido, aunque tal vez no veamos nada, pero realmente nos has respondido, porque definitivamente un no también es una respuesta, una espera también es una respuesta, o un sí, que es lo que todos quisiéramos ver de plano, de lleno e inmediatamente de parte tuya, bendito Señor. Pero si han habido situaciones en las que hemos orado y no hemos visto la respuesta aparente, Señor de la gloria, no quiere decir que no haya respondido. El salmista dice: el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y Dios de la gloria, Padre Santo, hemos clamado, Señor, Padre amado, durante este año. Todo el año, al principio del año clamamos en el templo, pero Señor, Padre amado, más o menos de marzo hacia acá, empezamos a clamar, a orar y a clamar desde otra perspectiva por estos medios, bendito Señor, visuales, Padre amado, Dios de la gloria, y sin embargo hemos clamado durante este año, y aunque tal vez, Padre Santo, haya situaciones en las que digamos: oiga, todo este año estuve orando y no vi nada, no vi respuesta, el Señor como que no me respondió, como que las situaciones fueron inclusive más difíciles. No quiere decir que el Señor no te haya respondido. Tal vez el Señor tiene tu oración en un momento de espera, porque está tratando tu carácter conforme al carácter de tu pedido, o tal vez te dijo no. El Señor tal vez ha dicho no, no y no, y aunque nosotros tal vez neciamente sigamos y persistamos orándole, clamándole al Señor, y el Señor nos está diciendo no, por ahí no es. Padre amado, ayúdanos a ser sensibles. Si tú dices no, amén por ese no, amén por ese no, amén, Señor, por ese no. Pero si tú nos dices sí, amén por ese sí. Y si nos dice espera, pues amén por esa espera. Sea cual sea la respuesta, es válida y ha sido válida porque tú eres Dios, y tú sabes mejor que nosotros de qué tenemos necesidad, y tú, bendito Señor, Dios de la gloria, responderás en tu tiempo y en tu sabiduría, porque tú sabes mejor que nosotros de qué tenemos necesidad y realmente
qué es lo que necesitamos, Padre amado. Por eso, gracias, Señor. Gracias porque, Señor Dios de la gloria, pienso que no hemos perdido el tiempo. Pienso, Señor, que no hemos perdido las madrugadas. Pienso, Señor Dios de la gloria, que ha valido la pena, Señor Dios de los cielos, el clamor, el venir a ti, Padre amado, Dios de la gloria. Porque el Señor aquí, porque David está diciendo, el día que clamé me respondiste. ¿Y qué es lo que está recibiendo el salmista? Nos hace saber cuál ha sido la respuesta a su oración. Dice, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Si notan eso, me llama la atención. No dice, el día que clamé me respondiste dándome lo que te pedí. No dice, me fortaleciste con clamor en mi alma. Y sabes una cosa, la oración trae poder. La oración trae poder. Trae poder no por el que ora, no por la elocuencia de quien ora, no por la hora en que se ora. La oración es poderosa no por quien ora, no por la forma en que ora, no por la elocuencia del que ora. La oración es poderosa por a quién se ora. Por ahí el Señor cuando enseñó a orar dijo, porque tuyo es el poder, tuya es la misericordia, tuya el poder y tuya es la gloria. Así que, Señor Dios de la gloria, hoy oramos a ti y hemos recibido de parte tuya esa fortaleza, como bien lo dijo el salmista David. Hemos recibido de parte tuya esa fortaleza para hacer frente a todas las situaciones. Créame que muchos han desesperado, muchos se han angustiado, muchos se han, inclusive Dios de la gloria, llegado a un punto donde han enfermado mentalmente por las situaciones de este tiempo que nos correspondió vivir. Pero tú y yo que hemos orado, tú y yo que hemos clamado durante este año, Señor Dios de la gloria, hemos experimentado esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene, Señor, del poder tuyo, que trae fortaleza a nuestra alma, aún, Señor Dios de la gloria, en medio de las situaciones difíciles. Ese es un agregado de la oración. Eso es lo importante de la oración. Por eso la oración es un arma poderosa que el Señor nos ha dejado, un arma espiritual poderosa que el Señor nos ha dejado para que la usemos aquí en esta tierra, para hacerle frente a las situaciones, como bien lo animó el apóstol Pablo. Dijo, por nada estéis afanosos, sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración, con ruego, con acción de gracias. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Qué tremendo eso, qué tremendo poder que hay en la oración. Y Señor Dios de la gloria, gracias por este regalo. Gracias, Señor, porque esta es un arma poderosa a la cual tú nos invitas cada mañana a que la usemos, a que la usemos. Y tal vez, bendito Señor Dios de los cielos, podríamos decir, oiga, he orado todo este año y no he visto nada, no he visto nada, no he visto nada. Al contrario, las situaciones han sido más difíciles. Pero sabes una cosa, que si hoy te has conectado a orar, quiere decir que el Señor te ha fortalecido. Quiere que aunque no veas nada, el Señor te ha sostenido, porque Él es fiel, porque su misericordia no decae, porque su misericordia es eterna. Y si hoy nos hemos conectado, quiere decir que estamos fortalecidos, que estamos fortachos espiritualmente para poder otra vez seguirnos conectando y para poder seguir orando y clamando hasta el día que el Señor permita, hasta el día que el Señor quiera verdaderamente obrar en cada uno de nosotros, porque al final del Salmo dice, Él cumplirá su propósito. Él cumplirá su propósito en mí. Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Y Dios de la gloria, Padre Santo. Y este año, Señor, todo lo que has permitido que venga a nuestras vidas, Señor, quiere decir que tú estás trabajando, que tú estás obrando en cada una de nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra parte espiritual, emocional, aún en la parte física. Tú estás trabajando en cada uno de nosotros porque tú estás más interesado en quien ora que en lo que ora. No porque no te interese lo que se ora, por supuesto que sí, pero tú estás más interesado en quien ora, más que lo que ora. ¿Por qué? Porque sencillamente en la oración pasa algo sobrenatural. El Señor está formando el carácter, el Señor está formando muchas cosas allí. Y tenemos un ejemplo nítido de esa perspectiva. Al mismo Jesús, el mismo Jesús antes de ir a la cruz, dijo, voy a ir a orar, invitó a sus amigos a orar, dijo, vamos a orar, y allí estaba en un momento de angustia, como él mismo lo declara, y dice, Padre, para ti todas las cosas son posibles, y si es posible, quita de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sabes? El Señor
Para el Señor todas las cosas son posibles, pero siempre y cuando estén dentro del propósito que Él ha planeado hacer en quien ora. Así que todas las cosas son posibles, pero siempre y cuando estén dentro del propósito de lo que Él se propone, valga la redundancia, dentro de lo que Él se propone hacer. Por eso para Él todas las cosas son posibles. Y Señor Dios de la gloria, Jesús allí en el Getsemaní entendió que la voluntad del Padre definitivamente era que su Hijo fuera a la cruz. Allí el Señor vemos que hubo un silencio, allí el Señor no le respondió y el Señor allí entendió que definitivamente la voluntad del Padre era tomar la cruz. Eso sucede en los momentos de oración, donde el Señor forma el carácter, donde el Señor nos madura, donde el Señor, de hecho, Getsemaní significa donde se machacaban las olivas. Allí se machacaban las olivas para sacar el aceite. Y sabe que en la oración asociándolo con la oración, en la oración es donde el Señor a veces machaca nuestro carácter, machaca nuestro temperamento, allí es donde va cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros. Así que el Señor está más interesado en quién ora que en lo que posiblemente aquel ora. Señor Dios de la gloria, por eso, Señor, en este año estamos agradecidos. Aunque no hayamos visto respuestas, Padre amado, tal vez, Señor, explícitas a lo que hemos orado. Señor, tal vez hemos orado por salud, tal vez hemos orado, Señor, por la economía, tal vez hemos orado por algo material, tal vez hemos orado por algo familiar, tal vez hemos orado por algo sentimental, relacional, qué sé yo, bendito Señor. Y tal vez al finalizar este año decimos, oiga, tanto que oré y no vi nada, al contrario, cada vez la situación más difícil. Créame que sí pasó algo. Está pasando algo en tu carácter, está pasando algo allí en tu temperamento, está pasando algo allí en tu alma, en tus emociones, en tu voluntad. El Señor está formando, madurándote. El Señor te está formando allí paso a paso, como el que está formando una escultura. Cada día te está moldeando más al carácter de Cristo, porque cuando lleguemos al tribunal de Cristo, eso es lo que nos van a calificar. ¿Qué nos va a calificar el Señor para los galardones, para las coronas, para esas recompensas que nos tiene en el cielo? Pues el carácter. ¿Cuánto nos parecemos a Cristo? ¿Cuánto permitimos que Cristo haya formado en nosotros o que el Padre haya formado en nosotros de acuerdo a su Hijo? ¿Cuánto parecido tenemos a Él? Mire que el Señor mismo dice, yo conozco los que son míos, yo los conozco, los que son míos, yo los conozco, dice el Señor, y nadie los arrebatará de mi mano. Qué tremendo eso. Así que, Señor, ahí vemos tu fidelidad. Ahí vemos clara y palpablemente tu fidelidad, bendito Señor, Dios de la gloria. Padre amado, tal vez no hayamos recibido visiblemente, Padre amado, muchas cosas que quisimos ver, pero Señor Dios de la gloria, si nos damos cuenta y si verdaderamente introspectivamente nos tomamos un tiempo para la reflexión, para como todas las empresas, por ejemplo, las empresas a final de año, por estos tiempos están haciendo algo que se llaman el inventario, es diciendo, muestre a ver cómo nos fue este año, evaluando. Al final de año en las universidades hacen una evaluación de las materias que se vieron. Al final de año a los chicos que están en los colegios les hacen una evaluación a ver si pasaron o no pasaron, qué tanto aprendieron. ¿Sabes que nosotros como pueblo de Dios también valdría la pena evaluarnos? Muestre a ver este año emocionalmente cómo estoy, espiritualmente cómo estoy, físicamente cómo estoy, en mi relación con Cristo cómo estoy. Valdría la pena tomar un tiempo antes de terminar este año y hacer esa tarea, ese ejercicio, evaluar delante de Dios y decirle, y vas a terminar diciendo definitivamente, gracias. Gracias, Señor, porque al darme cuenta, bendito Señor Dios de la gloria, tú has hecho más en mí que lo que te había pedido. Que realmente si tú me hubieras dado lo que te pedí, Señor, me hubiera quedado corto, pero tú has hecho mucho más de lo que te he pedido. Y reflexionemos en eso y verás, reflexionemos en eso. Te invito para que tomes un tiempo a solas con Dios allí, en un momento de quietud y allí en un momento de oración y hagas ese ejercicio y se muestre a ver este año cómo estoy físicamente, cómo estoy espiritualmente, cómo estoy emocionalmente, qué ha hecho Cristo en mí y te vas a dar cuenta que definitivamente lo único que te queda es
agradecerle al Señor, decirle definitivamente, Señor, muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Señor Dios de la gloria. Te alabo con todo mi corazón. Delante de los dioses te alabaré y te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Tu misericordia y tu fidelidad, dos elementos en los que el Señor por los cuales el Señor nos ha sostenido. Podríamos decir que la misericordia y la fidelidad son las piernas del cristiano, son las piernas del cristiano que lo ha mantenido en pie durante todos estos tiempos, durante todos estos tiempos difíciles que está viviendo el mundo. La misericordia y la fidelidad del Señor es lo que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Es lo que el Señor ha hecho en tu vida, en mi vida, y a pesar de todas las situaciones difíciles, el Señor hasta aquí nos ha traído, hasta aquí nos ha sostenido, hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí hemos visto su mano de amor, aunque no veamos, repito, respuestas visibles a nuestro pedido, aunque tal vez hemos orado por la salud y como que ha pasado el tiempo y como que vimos que estamos todavía más dolientes acerca de la parte física, tal vez en la parte emocional nos hemos dado cuenta que como que todavía seguimos igual tambaleando, o tal vez en la parte relacional con los nuestros, como que las relaciones todavía no están tan bien como quisiéramos, y como que decimos, oiga, yo tanto que oré y Dios no me respondió. Sí te respondió porque el Señor está trabajando en tu carácter y en mi carácter, porque en el versículo 8 termina diciendo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y termina diciendo como un pedido, no desampares la obra de tus manos. El Señor no desamparará la obra de sus manos. Es decir, estamos en sus manos, somos su obra, la cual el Señor todos los días está perfeccionando, las cuales el Señor todos los días tiene que decir con su cincel, muestra este pedacito que toca quitárselo, muestra otro pedacito, y eso duele, por supuesto. Ay, Señor, hágame más pasito, eso duele, pero nada más y nada menos, lo más bonito de todo es que el Señor nos va formando con su mano cuidadora y su mano amorosa. No nos va a hacer daño. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y hoy te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Sabemos que 20 minutos, 15 minutos son insuficientes para agradecer. Pero, Señor, hoy oro a ti porque en estas horas que faltan para terminar este 2020, Señor, Padre amado, de nuestros labios, Señor, salgan palabras de gratitud durante todo el día, durante la noche. Salgan palabras de gratitud. Señor, que tu pueblo, Señor, se volque a la gratitud. Que podamos decirte gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, Dios de la gloria, por lo que me has dado. Gracias, Señor, aún por los problemas. Gracias, Señor, aún por las luchas, porque, Señor, Dios de la gloria, como dijo Pablo, en el día bueno cante alabanzas, pero en el día malo considera. Es decir, reflexiona, y allí en esos momentos de reflexión es donde uno empieza a reflexionar y a mirar y a decir, oiga, definitivamente tengo mucho que agradecer, porque, Señor, he visto a mi alrededor situaciones de otros más difíciles. Por ejemplo, hay gente que no tiene a Cristo. Esa es una situación bastante difícil, y oramos, bendito Señor, desde ya, por adelantado, dándote gracias, Señor, por la salvación de nuestra familia. Hemos orado durante este año por nuestros familiares y termina el año y la verdad, Señor, de parte de, por lo menos en mi caso, todo otro año que se va y no he visto ni uno de mis familiares convertidos al Evangelio, pero ni uno se ha convertido. Y eso no quiere decir que no estés obrando, eso no quiere decir que no estés allí, Señor de la gloria, accionando. Claro que sí, por supuesto, Señor de la gloria, gracias desde ya. Démosle gracias al Señor, gracias por adelantado, gracias por la salvación de nuestras familias, gracias, Señor, por esa sanidad física, Padre amado, gracias, muchas gracias. Recibimos hoy de parte tuya ese favor tuyo, esa misericordia tuya. Yo te doy gracias por mi sanidad. Dile allí si estás enfermo, dile, yo te doy gracias desde ya por adelantado, Señor, porque estás obrando en mi cuerpo, porque estás trayendo células nuevas, porque estás trayendo tejidos nuevos, cartílago nuevo
corazón, esos huesos, porque estás trayendo, Señor, sanidad y medicina a nuestros cuerpos. Gracias, dale gracias allí al Señor. Suéltate a darle gracias allí al Señor. Dile gracias, Señor Dios de la gloria, porque veo cambios en mis hijos, porque veo cambios en mi esposo, porque veo cambios en mi esposa. Desde ya, no, aunque no veas nada, dale gracias al Señor porque el Señor está obrando allí. Dale gracias, dile Señor, gracias. Gracias por ese trabajo. Gracias, Señor, porque estás, Padre amado, liberando la economía de mi casa. Porque, Señor, vendrá la bendición del norte, del sur, del oriente, del occidente. Está abriendo los cielos, Padre amado, para bendecir nuestras vidas, para bendecir a tu pueblo. Gracias, Señor Dios de la gloria, porque estás trayendo sanidad, porque estás liberando las finanzas, Padre amado. Te damos gracias por adelantado, porque estás trayendo salvación a nuestras familias, porque estás conquistando el corazón, Padre amado, de nuestros familiares que, oh Dios de la gloria, estuvieron endurecidos por el pecado, pero tú los estás sensibilizando, Padre amado. Estás trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio a sus corazones. Gracias, bendito Señor, por lo que estás haciendo, por lo que has hecho, por lo que harás. A ti te damos toda la gloria y bendecimos tu santo nombre, ahora y siempre. Gracias por tu palabra, porque tu palabra ha traspasado nuestras vidas, porque no solamente hemos aprendido en el intelecto, sino porque hemos visto que tu palabra nos ha atravesado, porque tu palabra ha ministrado nuestro corazón, nos ha levantado, nos ha fortalecido, inclusive nos ha exhortado y nos ha retado. Gracias, Padre amado, por tu palabra, porque tú has hablado durante este año con claridad. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, y para ti sea toda la gloria, ahora y siempre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya, para ti la gloria, Señor. Gracias, Señor. Bien, mis amados, muy buenos días tengan todos y todas. Sean bienvenidos una vez más. 29 de diciembre del año 2020. Este año ya está prácticamente en las últimas. Así que damos gracias a Dios por todo lo que ha sucedido durante este 2020. Para mí ha sido un gran privilegio, mi querido, poder este año redireccionarnos, por decirlo de alguna manera, tener que aprender de otra manera a hacer iglesia. Y por estos medios ha sido una gran bendición para quienes hemos podido tener ese privilegio, pero también esa gran responsabilidad de compartir la palabra del Señor. Ha sido un gran reto para cada uno de nosotros. No ha sido fácil, pero ha sido apasionante, ha sido hermoso el poder este año hacer la tarea que hemos propuesto. Yo personalmente estoy muy contento, muy gozoso, muy agradecido con el Señor por la forma en que este año hicimos iglesia. Gracias al Señor por eso, porque muchos dirán, este año no pudimos ni abrir la iglesia, qué pesar. No, para nosotros ha sido una ganancia, para quienes se conectaron, para quienes fueron fieles aquí cada mañana con nosotros durante este año. Creo yo que hemos aprendido mucho, demasiado, y no solamente hemos aprendido, sino que también hemos visto cómo la palabra nos ha atravesado, nos ha potenciado la fe, nos ha fortalecido, nos ha traído esperanza, y también, ¿por qué no decirlo?, en algunos casos nos ha exhortado fuertemente y también nos ha retado. Como hablaba yo anoche con mi pastor Danger, nos ha retado. Tenemos un reto como iglesia, y es cada día tener la esperanza de que Cristo volverá, pero también eso es un reto para nosotros, para procurar la santidad, para hacer la voluntad del Padre, para agradarle más cada día, para vivir cada día como a Él le agrada. Bien, cerramos todos esos paréntesis y vamos a recordar, hoy estamos en el Evangelio de Juan, todavía no hemos finalizado, vamos por el capítulo 8, pero vamos despacio, con buena letra, y permitiendo que el Señor, a través de su Espíritu Santo, vaya penetrando cada una de su palabra, de lo que Él quiere decirnos cada mañana. Bien, el Evangelio de Juan vamos a mirar a partir del capítulo 8, miremos desde el versículo 56. ¿Qué dice allí a partir del versículo 56 en la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 56? Son los últimos versículos de este capítulo. Dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo,
y atravesando por en medio de ellos, se fue. Bien, ¿en qué sentido podríamos decir acá? Versículo 56 dice, el Señor dice, Abraham vuestro padre, le está diciendo a los judíos, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Pero ahora bien, ¿en qué sentido fue que Abraham vio el día de Cristo? ¿En qué sentido fue que lo vio? ¿En qué momento se gozó allí de verlo? Sería la pregunta que nos podríamos hacer en esta mañana. Y para contestar precisamente esas preguntas, debemos volver a los relatos del Génesis, cuando el Señor por allí había hecho numerosas promesas de bendición a un personaje, a Abraham. Le había hecho algunas promesas allí, pero todas ellas, esas promesas, dependían del hijo que el Señor le había prometido a Abraham que le daría. Miremos algunas de esas promesas, vamos a recordarlas. Yo las voy a leer para ustedes, ustedes tomen una nota allí. Y por ejemplo, Génesis 12. Génesis 12, ahí viene la primera promesa. Después de que el Señor le dice a Abraham, le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y esto es interesante porque el Señor aquí no le dio un mapa de ruta, lo llamo yo, no le dio un mapa de ruta a Abraham. En algunos casos el Señor nos da un mapa de ruta. En algunos casos el Señor nos dice, haz esto, haz aquello, y nos va indicando paso a paso lo que hay que hacer. Pero en este caso a Abraham no se le dijo paso a paso qué debía hacer. Simplemente se le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea que a Abraham no se le dio un mapa de ruta, simplemente se le mandó a que fuera. Yo me imagino a Abraham saliendo de su tierra, pero ahora ¿para dónde me voy? ¿Para dónde cojo? ¿Por qué camino cojo? ¿Por dónde me voy? Así que esas son las indicaciones que se le dan a Abraham. Y le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, Génesis 13, hay otra promesa, dice, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti, a tu descendencia, para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Esa es otra promesa que Dios le hace a Abraham. Ahora, el Señor le hace otra promesa por allá en Génesis 15:1. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, aquí en este caso Abraham, sin la H, hasta ahora está diciendo Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y mira lo que pasó. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que podríamos decir que Dios le había hecho numerosas promesas a Abraham, pero todas esas promesas dependerían del hijo que Dios le habría de dar. Era la única forma. Por eso al final le dice que sencillamente le dará un hijo. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora, verso 4 del capítulo 15. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo. Así que todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham dependerían de ese hijo que el Señor mismo le había prometido. Pero el tiempo pasó y Abraham y Sara pues habían envejecido. Cuando el Señor le hacía esta promesa a Abraham, Abraham redondeaba por allá los 75 años, más o menos. 75 años tendría Abraham y Sara tendría por ahí 65. Y pues para todos es conocido que a esa edad ya pues prácticamente no es imposible procrear un hijo. Así que el tiempo va pasando y sencillamente ellos se van dando cuenta que el cumplimiento de esa promesa no se ve y que al contrario, cada día ellos se ven más ancianos,
cada día se ve que las fuerzas se van acabando y cada día se ve que la promesa es más imposible. Es decir, desde el momento en que el Señor le hace esta promesa a Abraham hasta el momento del cumplimiento de la promesa pasan aproximadamente 25 años. 25 años en los cuales el Señor está tratando con Abraham precisamente, está formándole su carácter a Abraham. Pero por fin llegó el momento cuando Dios hizo lo imposible, porque dice la Escritura, para Dios todo es posible, pero todo es posible siempre y cuando esté en el marco de lo que Él se propone hacer. Y recuerde que días anteriores hablábamos de eso un poquitico, donde a veces nosotros cogemos esos textos como lema. Para Dios todo es posible, para Dios todo es posible, pidámosle al Señor porque para Él todo es posible. Sí, para Él todo es posible, pero siempre y cuando esté dentro del marco de su voluntad. No es que para Él todo es posible para que haga como yo quiero, lo imposible que yo quiero. No, 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 no. Es para Él todo es posible siempre y cuando esté dentro del marco de lo que Él se propone hacer. Y Él se había propuesto darle un hijo a Abraham para que se cumplieran las promesas que le había dado al mismo Abraham a través de ese hijo. Para eso, y se lo dio en un momento donde prácticamente era imposible, ante la razón de Abraham, ante la razón de Sara, era imposible tener un hijo a los 100 años. Era imposible y sin embargo el Señor cumplió su propósito en él. Así que llegó el momento de que Dios hizo lo imposible allá y fue cuando Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham. El niño que nació fue llamado Isaac, que significa risa. De hecho, ese nombre risa, pues fue lo que prácticamente vio allí Abraham y prácticamente Sara, inclusive hasta se rió de la promesa que le hicieron los 3 ángeles que llegaron allí con que Sara va a dar un hijo y por allá Sara se reía como tal vez a veces posiblemente nos podríamos reír cuando Dios nos dice que va a hacer algo sobrenatural en nuestras vidas. Con que Dios va a cambiar a mi marido, que Dios va a cambiar a mi hijo, que Dios va a cambiar a ese borrachín, y a veces como que nos reímos de eso imposible que Dios quiere hacer y se propone hacer en esas vidas. Para Dios nada es imposible dentro del marco de lo que Él se propone hacer. Y uno de los propósitos de Dios es venir a salvar. Dijo, yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido y la voluntad de mi Padre es que no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero y lo que Él me entregó, todo, no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero, dice el mismo Señor. Así que hay cosas que a la razón son imposibles, pero para el Señor todo es posible siempre y cuando esté dentro del marco de lo que Él se propone hacer. Y llegó el momento del nacimiento del hijo, llega el momento en el que Sara queda embarazada, y le colocan ese hijo Isaac, que significa risa, y en cierto sentido ese milagro por Dios, pues a aquellos ancianos ya padres, porque ya Abraham tenía 100, Sara tenía por ahí 90, y eso produjo risa en ellos, pero no solamente produjo risa, sino que también produjo gozo en Abraham. Porque con el nacimiento de ese hijo se relacionaba la gran promesa espiritual de que todas las naciones serían benditas en él. Así que aquí hay algo, porque Abraham pudo haber pensado que las familias serían bendecidas, como Dios le había dicho a Abraham, en ti serán bendecidas las familias de la tierra, pero esas promesas dependerá del nacimiento de un hijo que yo te daré en un momento en que será sobrenatural, de un momento milagroso. Y sin embargo, tal vez Abraham podría llegar a pensar que sería Isaac propiamente el que sería portador de la promesa que Dios le había hecho. Tal vez Abraham pudo haber pensado, oiga, sí, Dios me había dado una promesa de que a través de este hijo iban a ser bendecidas las familias de la tierra y que tal vez serían bendecidas en sí mismo, o mejor, en Isaac mismo. Pero llegó Abraham a comprender verdaderamente que la esperanza del género humano estaba descansando sobre su hijo, que sería propiamente directamente de Isaac. Es probable que en un principio lo pensara, pudo haberlo pensado, pero en un cumplimiento inmediato que a través de Isaac sería que se cumplirían las promesas que Dios le había dado. Pero Dios le declaró a Abraham sus propósitos. Allá en Génesis 18, versículo 17 dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham, lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Así que sin duda, Abraham tuvo que haber captado el pensamiento y el propósito de Dios. Tuvo que haber sido sensible a lo que Dios iba a hacer. ¿Saben que a veces necesitamos ser sensibles a lo que Dios va a hacer?
porque necesitamos estar en sintonía y en línea con lo que Dios se propone hacer en nuestras vidas, porque a veces vienen frustraciones a nuestras vidas. He orado todo este año, no he visto la respuesta, Dios no me respondió. Sí te respondió. Un no de parte de Dios es válido. Una espera de parte de Dios es válido. Como un sí que todos quisiéramos, un sí inmediato cuando oramos. Uno quisiera el raspa y gana, orar y que el Señor inmediatamente dijera, sí, aquí está tu pedido, porque has orado. No, sencillamente un no también es válido. Un no también es válido porque en un no el Señor está formando tu carácter de acuerdo al carácter del pedido. Y por eso a veces te pone en larga espera, no porque a Dios se le haya olvidado el pedido. Mire que el Señor le había dado una promesa a Abraham, pero tendría que pasar por un proceso, tendría que pasar por un molino, tendría que esperar para ser paciente. Pero Abraham fue lo menos que hizo. Hay otra ocasión donde por allá Abraham inclusive era una costumbre que si la mujer era estéril, pues podrían coger una esclava y de ella seguir la línea. Y sin embargo, Sara en algún momento de desespero tal vez incita a Abraham a que pues tenga relaciones con la esclava y de ella saque un hijo que fue nada más y nada menos que el hijo que no era de la promesa. Sencillamente. Y a veces pasa de ese tipo de cosas. A veces nos queremos apresurar a las promesas de Dios. No queremos esperar que sea en el tiempo de Dios, que sea en la sabiduría de Dios, sino nosotros queremos a veces ayudarle a Dios. Y fue lo que hizo Abraham. Inclusive por ahí cometió una injusticia, viéndolo desde la otra orilla, cometió una injusticia con Agar. Después en algún momento hablaremos de ella y veremos todas esas injusticias que cometió Sara y Abraham, siendo el padre de la fe. Siendo el padre de la fe, cogió a esta chica, prácticamente abusó de ella porque era una chica y prácticamente abusó de ella, le hizo un hijo y después la echó. Tremendo, y es el padre de la fe. Sin embargo, hay cosas que a veces cometemos por sencillamente la impaciencia, por el no esperar en la promesa del Señor, por no permitir que el Señor a veces forme nuestro carácter. Bueno, Señor, algo estás haciendo en mí, por eso no me has respondido visiblemente y palpablemente lo que tanto te he pedido. Tal vez a pesar de que veamos que no, o no veamos mejor la respuesta palpable, Dios sí está obrando. Está formando tu carácter de acuerdo al carácter de tu pedido. Y entre más grande sea el pedido, pues de pronto más largo se va a prolongar el tiempo de espera. O mejor, entre más tiempo le demos a Dios para que forme nuestro carácter, pues más nos vamos a demorar, porque el Señor no tiene ningún afán. Somos nosotros prácticamente los que le damos la celeridad a la respuesta de lo que hemos pedido. Somos nosotros. Entre más nos dispongamos a que el Señor obre en nuestro carácter, de acuerdo al carácter del pedido, pues más rápido vamos a ver la respuesta. Porque el Señor, como decía esta mañana, el Señor primero está más interesado en quién ora que en lo que ora. No porque no le interese lo que ora, lo que tú ores, por supuesto que sí, pero está más interesado en ti, en el que ora, que en lo que ora. Está más interesado en lo que él va a hacer en aquel personaje que está orando, que en el mismo pedido inclusive. A veces el pedido pasa a un segundo plano, porque el Señor está formando ese carácter de Cristo en esa persona que está orando allí. Cerremos el paréntesis allí. Así que allí sin duda Abraham pues tuvo que haber sido sensible a lo que Dios estaba diciéndole, a lo que Dios le había dicho. En ti serán benditas las familias de la tierra, pero no van a nacer directamente por Isaac, sino de un descendiente suyo, un linaje suyo. Por eso las promesas que Dios le había dado a Abraham dependerían del hijo que él mismo le había prometido que le iba a dar en un momento que sencillamente era sobrenatural. Así que, por fin Abraham tiene que ser sensible a la voz de Dios y por la fe empieza a mirar hacia el futuro. Empieza a mirar hacia el futuro. Por eso las palabras que le está diciendo el Señor Jesús allí a aquellos fariseos o a aquellos líderes religiosos, le está diciendo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Así que Abraham tuvo que aprender a mirar a futuro, y un futuro no muy cercano, un futuro muy lejano. Así que él tuvo que aprender a mirar a un futuro, como bien decíamos en días anteriores, a ver el momento de Jesús, el tiempo de Jesús. Pero nos podríamos hacer una tarea, y era que podríamos decir que entre Abraham y Jesús hay alrededor 20 siglos, o hay alrededor 2000 años. Y sin embargo, Abraham ya vio ese día y se gozó, pero nosotros fuimos un poquitico más allá.
No creemos en que Abraham haya visto solamente el día en que Cristo vino aquí a la tierra como Salvador, sino podríamos decir que Abraham vio al Señor en su segunda venida. Lo vio más allá, lo vio mucho más allá, cuando ya vendría definitivamente a establecer su reino milenial en esta tierra. Podríamos pensar de esa manera, que la fe de Abraham fue mucho más allá, no solamente 2000 años adelante, sino tal vez los 2000 años que vio Abraham, pero llevamos 2020 años que vino Cristo, entonces serían 4000 y los que faltan por ver. O sea que la fe de Abraham trascendió mucho más allá. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que él pudo ver todo eso. Él pudo ver sencillamente que tuvo que aprender a desarrollar esa clase de fe. Abraham tuvo que comprender que la esperanza del género humano no estaba propiamente en Isaac, sino en uno que vendría 2000 años después a salvar esta humanidad. Pero recordemos, no solamente 2000 años después, sino que vendría mucho tiempo después a establecer definitivamente su reino aquí en esta tierra y a poner las cosas en orden. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda esperanza! Así que a mí me alienta el saber que este hombre tuvo una fe que trascendió, vio más allá. Y aquí vale la pena para permitirme hacerle una pregunta. ¿Cuál es tu fe? Que el 2020 va a ser mejor, 2021, perdón. Que el 2021 todo esto va a desaparecer. Tan pronto el almanaque cambia y inmediatamente llegue al 2021 y todos estemos diciendo, gloria a Dios, llegó el 2021 y nos abracemos y todas esas situaciones, ya inmediatamente todo va a cambiar. ¿Esa es tu fe? ¿Sí? O tu fe es que vas a tener un mejor empleo, una mejor casa, o que la salud va a mejorar. Pues todos quisiéramos que esa fuera nuestra fe, pero definitivamente, permítame decirlo con todo respeto, esa es una fe pobre. Esa es una fe pobre. La fe del cristiano debe trascender, mirar más allá, mirar la fe, la convicción de lo que no veo. No veo a Cristo, pero tengo la esperanza de que un día le veré. ¿Esa es tu fe? ¿No dice por allá primera de Juan capítulo 3 versículos 2 y 3 dice, ahora, en este tiempo somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Esa es tu fe? La esperanza, la certeza de que Cristo vino a salvarte y tiene la certeza de que un día vamos a estar con Él. Allá es donde debe apuntar la fe del cristiano. Allá es donde debe apuntar la fe de la iglesia, del pueblo de Dios. Una fe que trascienda, que rompa esta temporalidad. Mira, cuando la fe del cristiano trasciende y rompe la barrera de esta temporalidad, déjame decírtelo, los problemas de aquí en la tierra, por grandes que sean, pasan a un segundo plano. Ya no andas desesperado. ¿Y ahora qué? Me echaron del trabajo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y ahora qué? Me estoy enfermito. ¿Y ahora qué voy a hacer? No, pasan a un segundo plano. Aprendes a reírte, no a burlarte, a reírte de las situaciones diarias de la vida. Yo a veces me río de las situaciones que vivo de mi salud. Yo a veces yo mismo me río y mi esposa me dice, oiga, pero madure, joven. No, es que hay que reírse porque mi esperanza no está en que las situaciones vayan a cambiar. Y amén, si el Señor lo quiere hacer, amén. Pero si no, la fe debe trascender. Y eso fue lo que vio Abraham, una fe que trascendió. No solamente vio a Jesús 2000 años adelante, donde vendría a salvar la humanidad y sería la esperanza para esta humanidad, sino que lo vio mucho más allá, lo vio glorificado y viniendo en gloria en su segunda venida a establecer su reino en esta tierra. O sea, han pasado 4000 años y la fe de Abraham todavía sigue hablando. ¡Qué tremendo eso! Dice que sencillamente en Hebreos 11 precisamente nos habla en el versículo 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. ¿Esa es tu fe? ¿Esa es tu fe? Ellos vieron a Jesús, muchos no solamente como otros como Abraham, vieron a Cristo. Y aunque en el Antiguo Testamento no vemos explícitamente la palabra Cristo, pero toda la Biblia desde el Génesis nos está hablando de Cristo. Recordemos que el Antiguo Testamento es la preparación de la salvación. De esa salvación que se da cumplimiento en los evangelios, donde los evangelistas nos hablan de la vida de Jesús.
ese evangelio después es proclamado a través del apóstol Pablo en sus cartas paulinas, y ese evangelio que será completo, esa salvación que será completa cuando Cristo venga a establecer su reino milenial sobre esta tierra. De eso es que está hablando aquí Abraham, y de eso es que está hablando Hebreos 11:13. Muchos no vieron lo prometido, nunca recibieron nada. ¿Qué estaban viendo ellos? Pues estaban viendo a Cristo. Nunca lo conocieron como usted y yo tenemos el privilegio de estar al otro lado de la orilla. Ya sabemos, conocemos la historia completa. Ellos no, y sin embargo se mantuvieron firmes en su fe. Esa es la fe que trasciende. Así que de esta forma fue que Abraham vio el día de Cristo y se gozó, se regocijó en él. Las implicaciones de lo que Jesús había dicho estaban claras allí. Se estaba declarando como el verdadero objeto de la promesa hecha a Abraham. Dijo, en Abraham serán benditas las familias de la tierra. Pero había una verdad allí que no podría ser escondida. Y es que en Abraham se cumplirían las promesas, pero mediante Cristo. Es decir, Cristo sería el cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho a Abraham. En este caso, 2000 años atrás. 2000 años atrás, cuando en el Génesis el Señor le dice, de tu descendencia será numerosa como las familias y serás bendecido de bendición a las familias de la tierra, pero esas bendiciones de Abraham se cumplirían en Cristo. Gálatas lo dice por allá. De la misma manera, más o menos, él también nos habla de esa manera, que en Abraham que en Cristo serían cumplidas las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Así que los que somos de Cristo somos bendecidos con el Padre Abraham. Es decir, esas promesas que Dios le hizo a Abraham, no todas, esas promesas que Dios le hizo a Abraham se cumplen en Cristo para usted y para mí. Dice, en Abraham serán benditas las familias de la tierra. Tu familia y mi familia son bendecidas por la promesa que Dios le hizo a Abraham, pero en Cristo. Pero en Cristo. Así que si no tienes a Cristo en el corazón, sería la hora de que lo aceptes en el corazón, vengas a Cristo para que también tu familia, tu generación sea bendecida. Así que los judíos no lograban entenderlo. No lograban entender las palabras de Jesús cuando Él les dice, Abraham vio mi día y se gozó de verlo, y lo vio y se gozó. Ellos se habían quedado atascados, por decirlo de alguna manera, atascados en la persona de Abraham, cuando en realidad el patriarca solo era un eslabón importante allí en la línea familiar de la cual vendría Cristo. Abraham simplemente sería un instrumento más, un personaje más. Recuerde que el tema de la Biblia no son los personajes de la Biblia. El tema de la Biblia es Dios y los propósitos de salvación que tiene para esta humanidad a lo largo de la historia de la humanidad. Ese es el propósito final por la cual Dios obra y opera a través de toda la historia de la humanidad, que usó personajes como en este caso Abraham, pero Abraham fue un personaje más, un eslabón más dentro del plan y el propósito que Dios tiene para esta humanidad de salvarles. Así que a través de Abraham vendría el cumplimiento de esa promesa, y por causa de su incredulidad de aquellos judíos, por causa de la incredulidad, porque ellos se quedaron fue allí solamente pensando en Abraham, nuestro padre es Abraham y somos linaje de Abraham, y ellos creían que por solamente tener esa condición ya eran salvos. Así que por causa de su incredulidad, aquellos judíos no lograron ver lo que muchos profetas y reyes habían deseado ver y oír. Y dice por allá lo que dice Lucas 10:24, dice, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. ¿Recuerdan cuando dice por allá en Hebreos 11:13 que muchos no recibieron lo prometido? Muchos tenían una promesa pero no lo vieron. Isaías no lo vio. Jeremías no lo vio, los profetas no lo vieron, muchos reyes, inclusive David. David tampoco, a pesar de que era el linaje monárquico de Jesús, si tampoco lo vio. Todos lo vieron a través de los ojos de la fe. De hecho, los hombres del Antiguo Testamento fueron justificados no por gracia, o mejor, perdón, no por guardar la ley, sino por gracia, mediante la fe, creyendo algo que no veían, una fe que trascendía. De David a Jesús hay 1000 años, y David tampoco vio a Jesús, sin embargo se mantuvo firme y escribió algunos salmos mesiánicos donde habla de Jesús. Sobre mis espaldas hicieron surcos, y sobre mis ropas echaron suertes, dice por allá uno de los salmos, ya David viendo a Jesús en la cruz. Qué tremendo eso.
hombres que no vieron a Jesús. Y sin embargo Jesús les está diciendo acá, dice, ustedes están viendo, están palpando lo que muchos profetas, lo que muchos reyes quisieron ver y no lo vieron. Ustedes lo están viendo, pero sin embargo ellos se negaron voluntariamente a creer en Jesús, viéndolo y se niegan a creer. Qué tremendo eso, qué tremendo eso. Mucha gente necesita ver para creer y Jesús enseñó todo lo contrario. Jesús le dijo a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás? Es contrario. El mundo te enseña que hay que ver para creer. Si yo no veo, no creo. Si yo no veo, no creo, dice el mundo. Así dice el mundo. Pero el Señor dijo, tienes que creer para ver. Le dijo a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás? Esa es la fe, sin ver. La fe prácticamente se hace presente cuando yo miro hacia el futuro. Y eso fue lo que vio allí propiamente Abraham. Vio a Jesús 2000 años adelante. Y nos atrevemos a pensar que mucho más adelante, como ya bien lo hemos explicado. Y se gozó de ver su día. Se gozó de ver el día del Señor. Se gozó de verlo glorificado, de verlo viniendo aquí de nuevo a la tierra a establecer su reino milenial. Se gozó. Qué bueno que nosotros también podamos tener esa clase de fe que trasciende. Así que ellos no vieron al Señor, como bien lo dice el mismo Señor Jesús a través en el Evangelio de Lucas. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Así que en lugar de esto, otra vez volvieron ellos a interpretar las palabras de Jesús de una manera literal. Lo que Jesús les dijo una y otra vez, ellos sacaron una conclusión equivocada a lo que Jesús les decía. Para ellos la cantidad de siglos que separaban a Abraham de Jesús era incalculable. Ya lo dijimos, eran 20 siglos de distancia entre Abraham y los judíos del entonces de Jesús, o del momento en que Jesús está hablando con estos judíos, aproximadamente 20 siglos, 2000 años. Y para ellos era imposible eso, que Jesús les hubiera dicho, Abraham vio mi día y se gozó. Ellos empezaron a interpretar todo esto de una manera literal. Por eso viene más adelante, es decir, a ellos se les hacía imposible que Abraham hubiera podido ver a Jesús, ni que Jesús hubiese podido ver a Abraham. Para ellos era imposible toda esa situación, todo eso que les está diciendo Jesús. Abraham vio mi día y se gozó. Tenemos que admitir que su razonamiento en cierta manera pues era lógico. Era lógico, desde la razón era lógico lo que ellos decían. Porque a menos que Jesús fuera mucho más que un simple hombre mortal y hubiera existido antes de la encarnación, y esto es precisamente lo que Jesús efectivamente estaba afirmando o afirmaría a continuación. Él les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Era la única forma de poderlo entender. Era la única forma de que estos judíos pudieran razonar. Si no entendían su eternidad, si no entendían quién era Jesús antes de venir a ser encarnado aquí en la tierra, si no entendían quién era Él, pues sencillamente les sería difícil desde la razón entender que definitivamente Abraham hubiese visto el día de Jesús y se hubiera gozado. O definitivamente hubiera sido difícil o fue difícil para ellos entender las palabras de Jesús cuando les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Para ellos era difícil entender eso desde la razón, a menos que entendieran la eternidad del Señor, que entendieran que definitivamente, como dijo Juan en su prólogo, allí en Juan, dice, en el principio era el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y dice, y el verbo se hizo carne. Ellos no entendían nada de esto, no lo querían entender, no por ignorancia, ellos no eran ignorantes, eran maestros de la ley, habían leído las escrituras, tenían a los profetas, tenían la ley, venían practicando a lo largo de la historia de prácticamente desde Abraham hasta sus días, practicaban los sacrificios, practicaban la ley, practicaban las fiestas judías. Ellos no eran ignorantes, sino el problema estaba en la dureza de su corazón, que se había cerrado voluntariamente a creer que Jesús definitivamente era el Hijo de Dios.
El problema no estaba, como lo hemos dicho en otros momentos, el problema no está en el mensaje, el problema no está en el mensajero, el problema está en el corazón del oyente que se endurece a escuchar y a abrirse a las verdades espirituales que Dios nos quiere hablar. Hasta el día de hoy es lo mismo. La gente sabe quién es Jesús, la gente sabe a qué vino, la gente sabe y es consciente de que hay un Dios, pero voluntariamente se cierran por el corazón endurecido a creer en esa verdad. El orgullo espiritual les obliga prácticamente a negarse a creer en Jesús, no por ignorancia. Cuando el Señor dice por allá en Oseas, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, no es porque fueran ignorantes, ellos no eran ignorantes, ellos conocían muy bien de qué se trataba, quién era el Señor, quién era Jehová, porque a renglón seguido dice, por cuanto desecharon el conocimiento. ¿Sí nota? Desecharon el conocimiento. No es porque fueran ignorantes, porque tenían la ley y tenían a los profetas en los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos de Oseas. Así que cuando fueron desechados, no era porque ignoraran las verdades acerca de Dios, sino sencillamente lo habían desechado, como en estos tiempos de Jesús. Igual, los judíos voluntariamente se habían negado a creer en las palabras de Jesús y por ningún lado permitirían ellos sencillamente que Jesús definitivamente les ganara la batalla, por decirlo de alguna manera. No estaban abiertos y por más buenas intenciones y por más que el Señor les hablara y les confirmara, ellos no estaban dispuestos a abrir su corazón a las palabras de Jesús, a aceptar que Jesús definitivamente sería el Mesías que ellos tanto esperaban. ¿Cómo sí que de Nazaret? ¿Cómo sí que de María? ¿Cómo sí que de José? ¿Cómo sí que de ese pueblucho de Nazaret? No lo admitimos porque nosotros estamos esperando un Mesías sobrenatural que venga a establecer aquí definitivamente justicia social y estamos esperando un Mesías político, pero Dios les había mandado un Mesías totalmente diferente, un Mesías espiritual que ellos no entendían, no estaban dispuestos a aceptar. No estaban dispuestos a aceptar que un pueblerino como Jesús allá de Nazaret viniera a atribuirse que él venía de parte de Dios. No estaban dispuestos a aceptar eso por su orgullo espiritual, por su incredulidad, por negarse, por su dureza de corazón. Así que el Señor usa nuevamente las palabras allí. Dice, de cierto os digo. Cuando dice de cierto, está dando por sentado que lo que el Señor está diciendo es veraz. Ahora afirma con toda claridad que él había existido desde la eternidad, porque le dice antes que Abraham, les dice de cierto, es decir, tengan por cierto, por seguro, que antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí Jesús les está hablando ahora de su eternidad, les está dando a entender que es ciertísimo, que él es Dios, que él estaba en la eternidad. Así que mucho antes de hacerse hombre, de que este mundo o que hubiese sido creado este mundo, ella estaba allí. Es lo que les está queriendo decir. Y eso lo encontramos en el prólogo del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Se lo dejo de tarea. Léase todo el capítulo 1 de Juan. Ya lo hemos estudiado en meses anteriores, pero vuélvalo a leer. Ahí está condensada toda la eternidad de Dios, cómo viene a la tierra a hacerse hombre y estando desde en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y el verbo era una expresión que se usaba a través de la cultura griega, sencillamente queriendo expresar la palabra, porque la palabra para los griegos, si fuera expresada, si fuese leída, si fuera inmediata, inclusive pensada, la palabra para los griegos era razonada. Ellos razonaban sobre el cosmos, ellos razonaban, querían saber, querían tener veracidad, querían ver para creer. Y por eso Juan usa esa expresión, porque Juan está escrito para los griegos. Entonces por eso escribe, en el principio era el verbo. Es un concepto que los griegos entienden muy bien. Es un concepto que no hay necesidad de pensarlo tanto, les está queriendo decir. No hay necesidad de razonarlo tanto. Sencillamente era lo que estaban haciendo estos judíos acá, razonando lo que el Señor les estaba diciendo. Pero así que tarea, leas el capítulo 1 de Juan, todo el capítulo 1, léalo ahí en detalle. Así que es importante que notemos aquí las palabras exactas que Jesús utilizó para hacer esta declaración. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y como sabemos, este nombre, yo soy, es el mismo nombre con el que Dios se reveló a sí mismo por allá en otra ocasión a los judíos cuando les envió a Moisés, que estaban allá
bajo el cautiverio de Egipto. Dice por allá en Éxodo capítulo 3, recordémoslo. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. De hecho, esa expresión yo soy parece ser una negativa a responder, pero a la vez es una respuesta. Porque si a mí me preguntan, oiga, ¿cómo se llama usted? Si yo le digo yo soy, pues eso no me dice nada. Pero también a la vez es en el caso de Dios, cuando Él dice yo soy, es una respuesta. Parece una negativa a responder, pero es una respuesta, porque yo soy está queriendo decir, no hay nadie fuera de mí. Yo soy suficiente. Yo soy Moisés, todo lo que tú necesitas. Y hoy nos dice también a nosotros, yo soy suficiente para ti, yo soy pleno para ti, yo soy todo lo que tú necesitas. No necesitamos más. Así que es lo que está queriendo decir, la plenitud del nombre de Dios. Así que los judíos aquí veneraban tanto a Abraham como cabeza y principio de la nación de Israel. Pero con la sublime declaración que Jesús acababa de hacerles allí, de hacerse de él mismo, no solo manifestaba que era mayor que Abraham, les estaba pisando los callos, sino que también aplicaba el título divino de Jehová. Se había manifestado a su pueblo con el que Dios había manifestado a su pueblo desde la antigüedad. Así que el Señor aquí, con esa declaración, antes que Abraham fuese, yo soy, pues aquí está dando una bofetada grande a los judíos. Primero les está diciendo que Él es más grande que Abraham, al que ellos tanto veneraban. Y ahora les está diciendo que es Dios mismo, cuando les dice yo soy. Esto para los judíos chocaba con la razón de los judíos. Yo creo que si usted y yo hubiéramos tenido la oportunidad de haber nacido en esa época, de haber estado en esa época, hubiéramos reaccionado totalmente igual. Totalmente igual. También estuviéramos como ellos, plenamente como ellos. Así que ellos no entendían por qué. Porque tenían a Abraham por cabeza de la nación judía. Lo adoraban prácticamente a Abraham. Y el Señor les dice, antes que Abraham fuese, o sea, se está poniendo a un nivel mayor. Y fuera de eso les dice, y yo soy. Ay, es como si esto para los judíos era un choque emocional o un choque intelectual, por decirlo de alguna manera, y a la vez espiritual para ellos. Así que, por supuesto, ellos no iban a admitir eso. Ellos no iban a admitir que al que ellos consideraban como un simple hombre puebleruno, de allá de Nazaret, pretendiera ser el Hijo de Dios, el Dios eterno. Ellos no iban a admitir que lo que Jesús les estaba diciendo lo fueran a recibir, lo fueran a aceptar. No lo harían y su reacción pues no se hizo esperar. Vemos en el versículo 59, que dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Sí nota? Tomaron entonces piedras para arrojárselas. A aquellos judíos la declaración de Jesús les pareció prácticamente una blasfemia que debería ser castigada inmediatamente con la lapidación, como según lo decía la ley. ¿Qué decía la ley para que blasfemara? Para ellos era una blasfemia que Jesús dijera ser hijo de Dios y merecería ser apedreado, merecería ser lapidado. Por eso tomaron piedras, porque vieron las palabras de Jesús como una blasfemia y hacían uso de la ley. Entonces la ley nos decía que hay que apedrear a los blasfemos. Y por allá, ¿dónde se lo decía? En Levítico 24. Levítico 24 les decía, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. ¿Sí nota? Eso era lo que iban a hacer ellos. Estaban dando a entender que lo que el Señor les estaba diciendo era definitivamente una blasfemia. La oposición contra Jesús prácticamente había alcanzado, había subido de nivel. Ya no eran capaces de controlar su ira, así que tomaron piedras para arrojárselas sin un proceso legal previo. Jesús inclusive por allá en otro momento les dijo, pues ustedes júzguenme, yo me abro a que ustedes me juzguen, si de algo es ser culpable, pero júzguenme con justo juicio. Y era lo que menos estaban haciendo los judíos. Inmediatamente querían apedrear al Señor. Así que para ellos Jesús era definitivamente un blasfemo, un simple hombre que se hacía Dios. ¿Tenían razón? La pregunta. ¿Ellos tendrían la razón? Lo cierto es que nos guste o no,
Y les guste a los judíos o no, nos guste o no, nosotros también tenemos que tomar una decisión de quién es Jesús. Nos guste o no. Y las opciones son básicamente dos. O Jesús era solamente un hombre que se creía Dios y por lo tanto era un blasfemo y un loco, porque recuerde que la blasfemia era sinónimo también de locura. Así que se acuerda que su mamá por allá en un momento les dijo que está fuera de sí, por allá en Marcos capítulo 3. Dice, llegaron al templo y dijeron, vamos porque se está fuera de sí, o sea, está loco. Y estar loco era sinónimo de estar endemoniado. Cuando le dijeron a Jesús, tú estás endemoniado, le están diciendo, usted está loco, está fuera de sí. Así que entonces, hay dos opciones para el ser humano hasta el día de hoy. O Jesús es solamente un hombre que vino simplemente acá a creerse que es Dios, que se cree Dios y que solamente es un blasfemo y un loco, un charlatán. O la segunda orilla es, o bien él era el mismo Hijo de Dios encarnado, el mismo Hijo de Dios encarnado que estaba diciendo la verdad más grande que un ser humano podría escuchar. Yo y Dios somos uno, mi Padre y yo uno somos. Hay dos orillas y el ser humano decide a cuál de las dos cree. O cree en Jesús como un charlatán, como un blasfemo, como un hombre que viene a atribuirse que es hijo de Dios, o sencillamente creemos que Jesús verdaderamente es el Dios mismo, el Hijo de Dios encarnado aquí, que vino con la verdad más grande y absoluta que jamás cualquier ser humano pueda escuchar. He venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Es la verdad más grande y poderosa que nuestros nuestros oídos pueden recibir. El ser humano decide o rechaza esa verdad, rechaza a Cristo. Cristo dijo, yo soy la verdad. O rechaza la verdad o la recibe. El ser humano no tiene para dónde más elegir. Pero le tengo una noticia. Cuando Cristo venga ya a establecer su reino sobre esta tierra, la humanidad estará en sus manos. Y Él sí sabe qué va a hacer con esta humanidad. Hoy la humanidad prácticamente podríamos decir, Jesús está en manos de la humanidad. Jesús está abierto a que la humanidad tome una decisión. Y es algo que Dios no puede hacer por la humanidad. La humanidad decide qué hacer con Jesús. La humanidad decide o rechaza o acepta la verdad que es Cristo. No hay término medio. No es sí y no. O es o no es. O somos o no somos. O es blanco o es negro. O es frío o es caliente, dijo el Señor a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia que representa la iglesia de este tiempo, la iglesia tibia. O somos o no somos. Y es una decisión para nosotros también. O somos de Cristo o no somos de Cristo. Y Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no amontona, desparrama. Y a los judíos aquí, a estos que están aquí, que supuestamente en el versículo 30 habían creído en él. Óiganlo, habían creído en él, dice en el versículo 30, dice que muchos habían creído en él. Y en el versículo 31 dice, así que Jesús les dijo a los que habían creído en él, si permanecieres en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Y empieza esta situación que estamos viviendo durante el capítulo 8, perdón. Todo el capítulo 8 es una controversia de los que supuestamente habían creído en él y habían llegado al colmo de que ahora habían tomado piedras para apedrearle. Al colmo, ¿quiénes habían tomado las piedras para apedrear a Jesús? Pues los que supuestamente habían creído en él en el versículo 30. No aceptaban las palabras de Jesús. Así que habían visto a Jesús como un blasfemo y como un blasfemo tendría que pagar lo que nos decía en Levítico. Tiene que ser apedreado porque es una blasfemia. Qué tremendo. Y hasta el día de hoy, repito, queda en las manos del ser humano decidir. O rechaza a Cristo o lo acepta. No hay otro término. No hay otro término para la humanidad. Los judíos definitivamente y desafortunadamente optaron por la primera. Creer que Jesús era un blasfemo y se disponían a apedrearlo cuando Jesús, dice el texto, se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue, dice el versículo 59. Su hora no había llegado. Y esto es interesante. Jesús no trabajaba conforme al cronómetro de los judíos. Jesús trabajaba conforme al cronómetro de su Padre. Dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Y cuando llegó la hora, ora al Señor, dice, Padre, la hora ha llegado. Pero ¿qué diré? A esto he llegado, a esta hora. Glorifica a tu Hijo. Si nota, Jesús, cómo el Señor lo guardó de una manera sobrenatural hasta el día que llegara la hora de Jesús. Y aquí hay una palabra importante para usted y para mí, mi querido hermano.
mi querido pastor, mi querido ministro. Nosotros no nos moriremos en la víspera, nos moriremos en el día de Cristo, cuando Cristo disponga, hermano. Así le pasó, si el Señor guardó al Señor, por más que intentaron los judíos apedrearlo, sus mismos paisanos lo iban a botar por un despeñadero, pero no pudieron. El Señor siempre lo guardaba hasta el momento en que llegó la hora del Señor, de que se cumpliera el propósito de Dios. Así que ahí hay una palabra de esperanza para nosotros, hermano. Hay una palabra de esperanza. Nosotros no nos moriremos en la víspera, nos moriremos el día que el Señor lo disponga. Así que en otras ocasiones había pasado algo similar. Muchas veces el Señor se había escabullido cuando intentaban matarle, pero ninguna de ellas pudieron hacerle nada. Solo cuando llegara su hora se entregaría a sí mismo. Se entregaría a sí mismo para cumplir la voluntad de su Padre. Y nada le podría haber hecho, o le podrían haber hecho, si él mismo no lo hubiera permitido. Igual que hizo en otros momentos, también lo hubiera podido hacer en el momento que llegaron allá en el Getsemaní. Así como se escabulló en otros momentos, también lo hubiera podido hacer cuando llegaron allá al Getsemaní a atraparle, a apoderarse de él. Se hubiera podido también salir, pero no, en ese momento él se entregó voluntariamente. Finalmente fue crucificado, no porque no pudiera haberlo evitado, óigame bien. Finalmente los judíos crucificaron al Señor no porque Jesús no hubiera podido evitarlo. Cuando vemos que muchas veces prácticamente se escondía, se iba de ellos cuando lo querían matar, pero en este caso lo crucificaron no porque el Señor no se pudo esconder, no porque no se pudo ir entre ellos, sino porque Él quiso, porque había llegado la hora, porque era su voluntad. Como dijo en otra ocasión por allá en Juan 10:17, porque por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sí notan? Fue voluntariamente. El Señor no es que le hubiera quedado grande allí o no hubiera podido escaparse. Sencillamente había llegado la hora de cumplirse el propósito. El reloj del Padre, el cronómetro del Padre, llegaría a su cumplimiento de que Cristo tendría que ir a la cruz y Cristo voluntariamente se entrega. A Cristo no lo mataron. Él dio su vida, como dice aquí en Juan 10:17. Porque algunos dicen, ¿cómo lo volvieron? ¿Cómo lo escupieron? Decía Héctor Lavoe en una de sus canciones comerciales que cantó acerca de Cristo. Y la canción se llamaba El Todopoderoso. Pero esa canción era más comercial que espiritual. Entonces decía, ¿cómo lo volvieron? ¿Cómo lo escupieron? Porque ese es el concepto que la gente tiene. Pobrecito, ¿cómo lo volvieron al Señor? No, a él no lo volvieron. Él voluntariamente entregó su vida, como dice Juan 10:17. Léalo, Juan 10:17, léalo allí. Él mismo voluntariamente dice, yo tengo poder para entregar la vida y para volverla a tomar. Y dice que atravesando por el medio de ellos, se fue. Se fue. Triste cosa esa. Aquí hay una verdad muy puntual. Dice que atravesando se fue. Dice en la parte C del versículo 59. Y triste cosa es que Cristo se aleje de una persona. Qué tristeza para cuando Cristo ya no ruega más. Cuando Cristo ya no insiste más. Así que Él había manifestado con claridad quién era. Ellos le rechazaron con todo el odio que eran capaces. Le habían insultado grandemente llamándole samaritano, llamándole endemoniado, que eran dos insultos tremendos. Y finalmente intentaron matarle. ¡Qué tremendo! A cada nueva revelación que Jesús hacía de sí mismo, el odio de ellos hacia Jesús iba creciendo cada vez más y se iban haciendo más violentos, al punto de que tomaron piedras para matarlo. Ya no resistían más las palabras de Jesús. ¿Qué más podía hacer Jesús por ellos allí? ¿Qué más podría hacer? Ya definitivamente ya no podría hacer más por ellos. Ya les había hablado muchas veces, de muchas maneras, pero estos no quisieron entender porque voluntariamente cerraron su corazón, se negaron a la posibilidad, endurecieron su corazón para creer. Así que Jesús se fue, dice Jesús, entonces se fue de ellos. ¿Cómo iría el corazón del Señor? Con una grande tristeza de ver que estos definitivamente habían rechazado el plan de salvación. De hecho, cuando va al Monte de los Olivos, ya antes de ir a la última vez a Jerusalén, ya el Señor no va a volver a Jerusalén a hablarles más, a predicarles más. Jesús ya la última vez que iría a Jerusalén sería tomar la cruz y morir en ella. Ya no iba a predicar. Y por eso dice que Él lloró sobre Jerusalén
y exclama allí y dice: oh Jerusalén, Jerusalén, cuánto tiempo quise juntarte como la gallina junta los polluelos y no quisiste. Qué tremendo cuando Jesús tiene que irse de una vida y no le insiste más, no le ruega más. Qué tremendo. El Señor llega un momento en que definitivamente no ruega más. Si no quieres recibir a Cristo, si lo rechazas una y otra vez y otra vez y otra vez, hermano, llegará un momento en que el Señor no te va a cansar más, no te va a molestar más, pero tienes que estar abierto a los grandes juicios que vendrán. Así que esa es una seria advertencia para nosotros. Si nosotros somos apáticos, nos cerramos a la posibilidad, no queremos que nos hablen del Evangelio, rechazamos una y otra y otra y otra vez, llegará un momento en que el Señor ya no va a insistir más, pero tendremos que estar dispuestos a que venga Cristo. Cuando vuelva, ya no vendrá como Salvador, sino vendrá como juez. Y ya no habrá oportunidad. Las oportunidades son ahora, que el Señor hoy está hablando. Si el Señor te ha hablado hoy, no endurezcas vuestro corazón, como dice el Señor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcamos más el corazón, abramos el corazón. Comienza un año nuevo, con una relación nueva. De hecho, yo comencé el milenio, comencé el siglo, cuando comenzó el año 2000, que fue también fue algo especial para la humanidad, cuando cambió el calendario de 1999 a 2000, y eso fue un cambio tremendo. Allí, en ese año 2000 también tuve la oportunidad de partir la historia de mi vida en dos, de un antes y una ahora. En el año 2000 llegué a Cristo, en el año 2000, en enero del 2000, llegué a Cristo. Dije: a partir de aquí, no solamente quiero cambiar de calendario, quiero también cambiar de modo de vivir y de mi manera de creer. Hoy es la oportunidad. Qué bueno que recibas un año nuevo, con una relación nueva con Cristo, ya pensando en Cristo, no como has pensado hasta aquí, sino en una relación real, en una relación personal y en una relación para siempre con Cristo personal. Es la invitación, hoy es la oportunidad. No rechaces más. No rechaces más. Si hoy el Señor te ha hablado, es porque Él quiere cumplir tu propósito en ti, como lo orábamos ahora en el Salmo 138. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te damos a ti la gloria, Señor. Una vez más has hablado. Hemos estudiado a lo largo de estos 8 primeros capítulos de Juan, y varias veces encontramos cuando Jesús dice: nuevamente Jesús les volvió a hablar. Nuevamente Jesús les volvió a decir, otra vez Jesús les dijo, y otra vez Jesús les dijo. Jesús fue persistente, Jesús fue perseverante, Jesús una y otra vez les hablaba, les decía, les rogaba prácticamente, porque Jesús, cuando está allí con estos líderes religiosos, su intención no es debatir, su intención no es refutarles, su intención no es creerse más que ellos. Al contrario, la intención de Jesús era que estos benditos entendieran por voluntad propia, abrieran el corazón hacia lo que Él les decía y hacia Él mismo, pero definitivamente se cerraron a la posibilidad de creer. Y termina el texto del capítulo 8 con una frase muy triste. Dice: entonces Jesús se fue de ellos. Señor, hoy oro por esta humanidad. Señor, que tú no tengas que alejarte de esta humanidad, que tú no tengas que alejarte de nuestras familias, porque les hemos hablado y les hemos dicho por aquí, les hemos predicado, y a veces nos ven como canzones y nos ven como hostigantes y nos ven como fastidiosos, bendito Señor. Pero mientras tengamos la oportunidad, seguiremos haciendo la tarea que tú nos has encargado, porque nuestra tarea no es convencer a nadie. Mi tarea y mi labor es predicar, decírtelo, advertírtelo, y tú decides. Tú toma la decisión. El Señor no va a decidir por ti. El Señor no te va a forzar a que le creas. El Señor no te va a forzar ni a obligar a que le sigas. El Señor sencillamente te dice otra y otra vez, hasta el día que definitivamente el Señor dice que si endurecemos el corazón, definitivamente Él nos entrega. Ya no hay nada más que hacer. Porque el Señor no se va a meter en algo que Dios te regaló cuando te creó. Dios te hizo moralmente libre. Es decir, con la capacidad de tomar tus propias decisiones acerca de Dios y acerca de su Cristo. Tú decides, Él es justo.
pero es tan justo que te da esa capacidad, pero también te hace responsable de las decisiones que tú tomes hoy. Las decisiones que tú tomes hoy marcarán tu destino eterno. Cuando estés frente al Señor, no les podrás salir con excusas, no podrás decir, es que a mí nunca nadie me habló, a mí nunca nadie me lo explicó, a mí nunca nadie me lo dijo, es que tú inclusive no decidiste por mí, no me dejaste tomar las decisiones, tú fuiste el que manejaste mi vida como una marioneta, no. Allí el Señor te hace tan responsable de las decisiones que tú tomes hoy, sencillamente para determinar tu destino eterno. Tomar para que definitivamente la decisión que tomes hoy determinará ese destino. Señor, hoy oro a ti por nuestras familias. Hoy oro a ti por quienes nos ven cada mañana. Hoy oro a ti, Señor, aún inclusive, lo voy a decir, aún por quienes van a las iglesias cristianas, que llevan años yendo a una iglesia cristiana, que se saben todas las canciones. Es más, se saben la Biblia de pasta a pasta, pero no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo, Señor. Y Jesús le dijo a Nicodemo, a un hombre religioso, a un líder, a un maestro, le dijo Nicodemo, todo eso que tú eres y que sabes no te sirve. Tienes que nacer de nuevo si quieres verdaderamente pertenecer a mi cielo. Hoy te lo dice a ti, me lo dice a mí también. Hoy nos lo dice a nosotros. Hoy también nos lo está diciendo. ¿Hemos nacido de nuevo o simplemente somos cristianos? Señor Dios de la gloria, que Señor Dios de la gloria, en estos días que faltan por terminarse este año, una de las reflexiones sea esa, el reflexionar, ¿realmente yo soy hijo de Dios? ¿Soy una hija de Dios? ¿O soy un cristiano nominal? Que llevo 20 años yendo a una iglesia, pero todavía no he tenido un encuentro real y personal con Cristo. Ahí te la dejo para que reflexiones, allá a las solas con Dios. Yo tuve un momento que hacer esa tarea. Después de haber supuestamente recibido a Cristo en mi corazón, después de haber hecho supuestamente una oración de fe, después de varios años tuve que confrontarme con la palabra, tú a tú y a solas con Dios y decir definitivamente, hoy sí te recibo en mi corazón. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a entender eso, porque el destino eterno está en juego. Nuestro destino eterno está en juego, más que cualquier otra cosa. El destino de nuestras familias, de nuestros hijos, nuestros esposos, esposas está en juego. De nuestros gobiernos, de nuestros vecinos está en juego. Señor Dios de la gloria, que si oyen hoy tu voz, no endurezcan el corazón, para que tú, bendito Señor, les salves, les justifiques, les des perdón y les des vida eterna. Padre, gracias. Gracias por lo que estás haciendo, Padre amado. Gracias por lo que haces. Y gracias por lo que harás. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su paciencia. Me he extendido un poquitico más, pero creo que ha valido la pena. Así que muchas gracias por su paciencia, por su entendimiento, por su comprensión. Les animo a que hagamos esas reflexiones de verdad, terminando este año. Reflexionemos. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Qué identidad tenemos con Cristo? ¿Somos hijos de Dios realmente o simplemente somos participantes de una religión cristiana donde vamos y cumplimos con algunos rituales? Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Mis amados, un buen día, la gracia y la misericordia del Señor esté sobre sus vidas. Un abracito para todos, muchas bendiciones, mis amados, buen día. Recuerde que el miércoles, mañana miércoles en la noche, a las 7 de la noche, vamos a tener un conversatorio por Meet, por Google Meet. Nos vamos a reunir a las 7 de la noche para orar y para agradecer a nuestro Señor todo lo bueno que ha sido durante este año. Así que lo invito desde ya para que por Google Meet nos conectemos a las 7 de la noche mañana miércoles para tener un tiempo de gratitud, de oración al Señor y agradecerle por todo lo bueno que ha sido. Así que los esperamos, mis amados. Un buen día, Dios me los bendiga. Muchas bendiciones, mis amados. Un abracito. Chao, mis amados.